Continuamos con la unidad número 3 y el tema número 1, Sociedad Europea, y ahora nos toca ver la parte número 4, que son las consecuencias del descubrimiento. Los mitos y leyendas de monstruos, la idea de la tierra plana, la idea del confín de la tierra, que era este gran abismo por el cual los barcos caerían, la convicción de que había monstruos, incluso anunciados desde la Biblia, como el famoso Leviatán, que era un monstruo marino, que podía calentar con sus fauces el agua porque sacaba fuego y chispas. También se hablaba de el ave roc en el mundo griego, un ave gigantesca que raptaba los barcos y daba a los marineros a sus crías. El caso del Kraken, que también lo hemos visto en la pantalla grande, ¿verdad? A través de películas como Pirata del Caribe, y que viene de la mitología también griega. Segunda consecuencia, se mejora la cartografía. En los mapas antiguos se podían observar monstruos marinos en el medio del diseño. Sin embargo, después con la cartografía de América, se pasan prácticamente a convertirse simplemente en mapas para la navegación, que servirían para mostrar los trayectos idóneos para poder ir de un lugar a otro. En este mapa, por ejemplo, de 1516 ya aparece un nombre para el territorio de América, Terranova, que se supone es el nombre que Américo Vespucio le otorgó a esta tierra. También en la parte superior, a la par de este carnero que aparece en esta captura, podemos ver unas personas. En la calidad es muy baja, pero en realidad en la parte de arriba de descripción de estas personas que aparecen ahí, también dice Terra Cannibalis, quizá haciendo referencia pues a el hallazgo de algunas comunidades caníbales, probablemente en América del Sur, en la zona del Amazonas. Este otro mapa también muestra otro diseño de la Tierra explorada hasta cierto momento, quizá es de un mapa del año por mucho 1600, y muestra ya la isla de Cuba, la Hispaniola, la isla de Jamaica o Jamaica. En la parte central podemos ver la zona de Veragua, que después terminará siendo la gobernación de Veragua, ubicada en Panamá, aunque abarcaba también los territorios desde Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y en la parte central podemos ver los pinos, que harían referencia pues a Honduras. Este mapa de 1507 es el mapa que se le adjudica a Martin Walsh Müller, un mapa que representa la América conocida. Es uno de los primeros mapas donde aparece el nombre de América. Más adelante miraremos un poquito más ese detalle. Este mapa se supone que también es de Martin Walsh Müller y fue subastado por la casa de Christie's, dedicados a la joyería. También muestra en el lado derecho, después de la segunda figura en forma de óvalo, ¿verdad? La segunda figura de derecha a izquierda, se puede ver apenas escrito ahí en grande la palabra América. Aquí un poquito más de calidad para mostrarles la segunda parte, específicamente en esta zona de acá. Vean que la tierra desconocida pues simplemente era cortada en forma lineal para mostrar que hasta ahí se conocía el trayecto del territorio. Este mapa pues es un poquito más adelantado, ya muestra un poco más del territorio descubierto, ya con muchos nombres también ubicados de las diferentes sedes de colonia y también lugares donde habitaban comunidades de indígenas. Podemos ver que en España y en México se pueden observar cuadros como estos, donde muestran pues la derivación del mestizaje en la mezcla de algunas de las castas principales. Podemos ver, por ejemplo, que español e india produce un mestizo, que mestizo e india produce un coyote, que un negro y una española producen un mulato, que un mulato y española producen un morisco, español y morisca sale albino, de español y albina sale un negro torna atrás. Bueno, aquí yo pongo mis dudas, ¿verdad? Porque es un poquito extraño, aunque no es extremadamente raro. La genética podría repetirse y aunque yo tenga padres blancos, si tuve un antepasado de raza negra, es probable que vuelva a reaparecer la condición del color.
y en este caso pues se supone que ocurrió, ¿verdad? Que de dos blancos, español y albina, salió pues un negro torna atrás. De negro e india sale un lobo negro. De lobo e india sale un zambaiga. De zambaigo e india sale un albarrazado. De indio y albarrazada sale un chamizo. De chamizo e india sale un cambuya. De indio y cambuya sale un lobo torna atrás. De lobo torna atrás e india sale un tente al aire. De albarrado e india sale un cachimborete. Según los españoles, habían tres castas principales: la del negro, la de la india y la del blanco. Esa es la primera casta. Y de estas se producía lo siguiente: de negro con india se producía un lobo sambo de indio. De una india con blanco se producía un mestizo. Y de un negro con un blanco, pues se produce un mulato. En el segundo nivel de castas, las llamadas castas indias o ladinos, es la mezcla de los descendientes de la casta número 1 con la india. En este caso, india con lobo produce un zambaiga, india con mestizo produce un coyote, india con mulato produce un chino. En la segunda casta también estaban las castas negras, de los negros con los descendientes de la primera casta. Negro con lobo sale un sambo prieto, negro con mestizo salía un salto atrás prieto, negro con mulato salía un sambo. En el nivel de castas blancas también un blanco con lobo produce un castizo, un blanco con mestizo produce un ladino, salta atrás, blanco con mulato, un morisco. Y ya en el tercer nivel de castas, quiero aclarar que esta forma de representar las castas sale del libro de Ricardo Cícero en el catálogo de colección de antropología del Museo Nacional de México de 1895. Él dice de que en la mezcla de India con cada uno de los anteriores mencionados, los de la segunda casta, ocurre la derivación siguiente: de India con zambaiga sale un barnizo, de India con barnizo sale un albarrazado, de India con albarrazado un chamizo, de India con chamizo un cambujo, de India con cambujo un lobo torna atrás, de India con lobo torna atrás un tente al aire, y de India con un tente al aire un aitestas. Sé que puede sonar un poco hilarante, pero esos eran los nombres que le fueron colocando a los descendientes de pues esta derivación racial a partir de la mezcla con India. Y se supone que seguramente habrá existido también para la casta de los negros y la casta también de los blancos. Pero lo dejaremos nada más acá para que veamos el nivel y grado al cual llevaron con mucha meticulosidad la búsqueda de la declaración legal de cómo sería pues la derivación racial. En el mestizaje se menciona a un caso muy particular, el caso de Gonzalo Guerrero, también llamado Gonzalo Marinero o Gonzalo de Aroza, quien vivió del año 1470 a 1536. Este hombre era un castellano, un español, que luchó contra los conquistadores, es decir, se inculturizó de tal manera que se casó, tuvo hijos junto con la India, con la cual se unió, y se dedicó a ser un renegado. De hecho, bajo el mando de Pedro de Alvarado, pues va a ser considerado un renegado para los españoles, y para los indígenas pues va a ser considerado pues un padre del mestizaje. También se le llamó Gonzalo Marinero, Gonzalo de Aroca, Gonzalo de Arosa. Terminamos con el tema del mestizaje y pasamos también a ver las consecuencias que derivó esta mezcla, que serían las clases sociales. Se va a cambiar la jerarquía social gracias al mestizaje y se va a dividir de la siguiente manera. En el primer lugar estaban los españoles y peninsulares, los virreyes, los gobernadores. En el segundo nivel estaban los criollos, los hijos de españoles nacidos en América. En el tercer lugar estaban los derivados mestizos, mulatos y zambos. En el cuarto nivel estaban los indígenas y en el último nivel estaban los esclavos.
Por cada una de las clases habían ciertas actividades que podían realizar o cargos a los cuales podían optar. En el caso de los españoles, podían optar a cargos de virrey, gobernador, presidente, oidores. El oidor es un juez encargado de una audiencia. El arzobispo, los obispos, los curas de parroquias importantes, los superiores religiosos también, los funcionarios de la corona y los comerciantes de la corona. En el caso de los criollos podían ser encomendadores, capataces de hacienda y también dedicarse a la vida religiosa. Los mestizos, mulatos y zambos se dedicaban a la agricultura, artesanía, carpintería, albañilería y algunos de ellos se daban donatos, es decir, se donaban, se regalaban a los monjes para que estuvieran al servicio de los monjes. Hay que decir que no todos los donatos fueron obligados. Algunos es que quizá eran hijos de segundo matrimonio de los españoles y que pues los enviaban allá para no otorgarles ningún tipo de privilegio también de carácter social. Pero hay un caso muy particular de un donado que él optó ser un donado y esa era una costumbre también de la época. Algunos mestizos, mulatos y zambos, como no tenían posibilidad de optar a cargos importantes, pues el irse a acompañar en una comunidad religiosa, un convento, era una opción bastante viable, bastante buena. El caso de Martín de Porres, el famoso santo americano, que se dice que su padre quería pues educarlo como un europeo, por lo cual se lo va a llevar de América, ¿verdad? Y lo va a formar en Europa, donde ya pues sería formado con derechos y podría volver a América a ejercer pues su carrera ya con derechos de carácter europeo. Pero Martín de Porres sintió todavía el gusto pues de la parte religiosa, por lo cual se metió a la orden de los predicadores, la orden de los dominicos, y formó parte de la comunidad como un donato, ¿verdad? Él se entrega al convento, al servicio del convento, vive de la vida, de la regla, ¿verdad? Que sería el vivir bajo la disciplina del mismo monasterio, ¿verdad? Y acompañaba en las tareas comunes, barrer, el hecho de ir a comprar cosas al mercado, el cultivar, todo lo que hacía un monje común. Pero no podía optar a cargos, no podía optar en este caso pues a cargos eclesiales, es decir, no podía ser sacerdote. Y en el caso de Martín de Porres pues va a ser considerado pues el segundo santo de América. El primer santo sería Santa Rosa de Lima, que también era de la orden de religiosas dominicas. Esta es una imagen que reconstruye el rostro de Martín de Porres. Los indios podían estar encargados de las minas y de las haciendas, y eran los que tenían que ser evangelizados por los encomendadores y por los frailes. A los encomendadores se les va a dar la tarea de poder evangelizar también a los indígenas, así que por la falta de vocaciones para dar abasto a la tarea de evangelización, la corona española junto con la iglesia van a determinar que los encomenderos o encomendadores serán también los encargados, además de los frailes, de predicar. Y esto la iglesia no lo ve con buenos ojos. Hay algunos escritores que, como Bartolomé de las Casas, va a hablar de manera negativa de esta práctica, porque va a decir que cómo es posible que los encomenderos, sin formación religiosa alguna, se conviertan en catequistas o en evangelizadores, razón por la cual él es uno de los que se opone a esta práctica colonial. Los negros, lamentablemente, solamente eran esclavos, trabajaban en las minas y en las plantaciones. Siguiente consecuencia del descubrimiento: se cambia el sistema comercial. El obligar al indígena a abandonar la práctica del trueque por la práctica de la moneda, pues va a obligarlo pues a entrar en el sistema del europeo, razón por la cual van a empezar a perder la posibilidad de comercializar entre ellos como comúnmente lo hacían. El trueque era la manera en que ellos lo hacían. En tiempos de pandemia, a veces esta idea de no utilizar la moneda, sino volver al sistema del trueque, no se mira tan impensable. De hecho, es una práctica muy buena, ¿verdad? Muy solidaria, además, que alguien que tenga un quintal de maíz lo cambie por un quintal de papas,
o lo cambia por algo proporcional, pues. Y la idea, pues, de poder ayudarse mutuamente no es una idea impensable. En algún momento, quizá en crisis, la humanidad tendrá que volver al sistema de trueque. Siguiente consecuencia, se cambia la fisonomía de los pueblos. Al indígena le tocó que adaptarse a la nueva forma de vida del europeo, razón por la cual empiezan a abandonar su sistema rural para empezar también pues a trabajar forzadamente en la construcción de las grandes ciudades españolas en América. Esta colonización los obliga pues a participar de este cambio cultural, aunque también hay que decir que no todos los indígenas se vieron obligados a este sistema de vida, sobre todo en el lado del Brasil. En la zona de Caxinahuá, en el estado de Acre, hay una etnia de aproximadamente 300 habitantes, que en el año 2016 un fotógrafo llamado Ricardo Stucker hizo una serie de fotografías desde su helicóptero y descubrió una etnia nueva que se creía extinta, y le han llamado la etnia de los maitas, ya que están cercanos, las chozas de ellos están cerca de un río llamado el río Maita, y que demuestra que no todos los indígenas llegaron pues a perder su cultura. Algunos de ellos todavía persisten al paso del tiempo con su sistema de vida totalmente original, es decir, sin ningún tipo de proximidad con el hombre europeo y los descendientes de europeos. En este caso, pues es un hallazgo asombroso, porque tienen un sistema de vida como tendrían que haber tenido la mayoría de etnias en América, y se puede notar que andan todavía semidesnudos, ¿verdad? Sino, por no decir desnudos completamente, porque apenas utilizan un cinturón, se rapan el cabello hasta la mitad de la cabeza, ¿verdad? Y utilizan arco y flecha para poder pelear. Más adelante miraremos algunas imágenes de esta famosa etnia de los Caxinahuá o los Maitas. Siguiente consecuencia, el enriquecimiento de Europa. Obviamente no solamente España se va a beneficiar de la colonización, sino otros reinos que también van a hacer pues su intento también de exploración. En este caso pues entra el reino de Portugal, obviamente también el reino de España, el reino de Francia, el reino de Inglaterra o Reino Unido, el reino de Alemania, y aunque no es un reino, pues desde la óptica de los demás europeos prácticamente lo era, que es el Vaticano. Se acaban los sacrificios humanos, es otra de las consecuencias, se puede decir positivas, respecto a la conquista. Obviamente el abandono de las prácticas indígenas pues conllevaba también erradicar esta práctica pues vista por los europeos como una práctica también inmoral. Se cambia el sistema de vida, como hemos dicho, pasamos de un sistema rural a un sistema de urbanización. La mayoría de ciudades pues van a estar ligadas a los edificios tanto de la iglesia como del Estado.